Bueno, vamos a grabar la clase para las personas que no se pudieron conectar hoy para que les llegue esto. Entonces, aprovechen y hagan preguntas. Me interrumpen como si estuviéramos en clase en el aula, ¿sí? No es una clase magistral. La idea es que la duda que tiene uno, por muy simple que le parezca, puede ser la duda que tenga el compañero que hoy no se pudo conectar. Entonces aprovechemos y hagamos todas las preguntas que sean necesarias hacer porque estamos justamente para eso. A ver si me deja pasar las diapositivas. Bueno, parece que no quiere. Bueno, ahí va. Bien, es por ahí la cosa. Lo primero que tenemos que entender cuando empecemos a pensar en convulsiones es que si bien ustedes acá tienen una definición de libro de la convulsión, ¿sí? Lo que a mí me importa que sepan es que la convulsión es una emergencia, es una situación súbita, ¿sí? Aparece a veces, los pacientes que tienen convulsiones habitualmente tienen lo que se llama aura convulsiva. Pero en general, si el paciente es un debut con una convulsión, es algo que aparece de manera súbita. ¿Y qué significa esto? Que aparezca como una alteración en la actividad eléctrica. La convulsión es a las neuronas lo que una arritmia es al corazón. Es decir, es una descarga que es anómala, donde se desorganiza la transmisión que hay de neurona a neurona y algún lugar del cerebro, alguna zona del cerebro, algún grupo de neuronas empiezan a descargar de una manera eh, desorganizada, ¿sí? Puede tener esta convulsión sintomatología de alteración de la conciencia o puede tener sintomatología de alteración de la conciencia y actividad motora. Esto es lo que ustedes conocen normalmente como la convulsión típica del libro, la tónico-clónica, ¿sí? Pero hay algunas convulsiones que no se manifiestan de esta misma forma, sino que son como convulsiones que llamamos parciales o convulsiones que no son la típica convulsión tónico-clónica de cuatro miembros, sino que aparecen como más difíciles de diagnosticar. Por supuesto, todas se van a tratar con anticonvulsivantes, con algunas diferencias, pero la mayoría se van a manifestar y se van a tratar del mismo modo. Cuando llegue el momento de revisar los fármacos, ustedes se van a adecuar al algoritmo de tratamiento que nosotros vamos a ver en esta clase, porque no es lo mismo tratar la convulsión con el paciente en la casa, que por ahí recibe determinado anticonvulsivante o determinados anticonvulsivantes por vía oral que un evento convulsivo hospitalario donde nosotros vamos a tener que proceder con un montón de cuidados y con ciertos fármacos y en cierta vía, que es la vía intravenosa o la vía intramuscular si no existe la vía intravenosa, de manera tal que nosotros lo vamos a tratar esto como una emergencia, diferente de lo que se trataría el paciente en su casa, que lo que está haciendo es previniendo la aparición de convulsiones. Entonces acá tenemos como dos situaciones distintas. Por un lado, el tratamiento entre convulsión y convulsión, que lo que busca es prevenir el evento convulsivo. Estos son los anticonvulsivantes que el paciente va a tomar todos los días en un intervalo horario determinado según el fármaco o los fármacos que esté tomando. Y otra muy distinta es la organización, el algoritmo de trabajo que vamos a tener cuando el paciente manifiesta una convulsión o un estatus convulsivo intrahospitalario. Uno va a depender del tratamiento que el paciente haga a través de su consulta con neurología y el otro va a tener que ver con todo lo que nosotros tenemos que saber para actuar rápidamente con este paciente y evitar que se instale un estatus convulsivo que es deleterio para su cerebro. Una convulsión que se prolonga en el tiempo, siempre estamos en riesgo de que se dañen neuronas. Neuronas que no se van a reparar, que si se van a
dañar o morir, nosotros no tenemos cómo repararlas o crear neuronas nuevas. Esto es un concepto importante porque de esta manera lo que nosotros estamos poniendo el foco es en evitar un daño mayor. Esto un poco es importante tenerlo en cuenta para introducir el tema a efectos de conocer cuál es la importancia que tiene tratar las convulsiones. Y lo que nos aparece, ¿sí?, como epidemiología de las convulsiones de cualquier índole, sean una enfermedad epiléptica o sea la aparición de una convulsión aislada, es que se dan fundamentalmente en los primeros años de la vida, ¿sí? Y luego vuelven a reparar, a reproducir esta misma forma cuando el paciente envejece, siendo lo que se sabe que hay una relación mayor en hombres que en mujeres. Esto es también relativo porque todos estos estudios se hicieron en países centrales, ¿sí? Es decir, que esta prevalencia de la convulsión en estas etapas de la vida y en esta relación hombres-mujeres, es algo que se describe en países centrales. En los países en vías de desarrollo hay mayor incidencia de convulsiones por aspectos epidemiológicos infecciosos, es decir, meningitis, encefalitis o cualquier infección del sistema nervioso central de cualquier índole, sea bacteriana, viral, fúngica, tuberculosa, todos esos Karina, gérmenes. profe, Sí, decime, te escucho. ¿Había una pregunta? Bueno, si no, cualquier cosa me la haces después, no hay problema. La mortalidad está más relacionada con la persistencia de la convulsión y también puede estar relacionada con la... profe, Sí, ¿qué diferencia hay entre convulsiones y estatus convulsivo? bien, eso lo vamos a ver en un rato, pero básicamente la diferencia es una cuestión de tiempo. Una convulsión es un episodio aislado. Empieza, se trata o no, a veces desaparece y remite sola. O si nosotros le damos tratamiento farmacológico, el paciente no vuelve a tener convulsiones. Cuando entramos en estatus convulsivo es una cuestión de tiempo. La mayoría de las veces supera los 5 minutos, algunos consideran un poco más de tiempo, entre 10 y 15 minutos, y la idea es que el paciente cuando entra en estatus convulsivo puede deberse a dos cosas. O bien a que las convulsiones no ceden a pesar del tratamiento inicial y hay que ir a una segunda línea de tratamiento, o bien el paciente cede la convulsión pero reinicia nuevamente. Rápidamente el paciente termina la convulsión y estamos observándolo y reinicia otra convulsión nuevamente. Estas dos situaciones se parecen mucho a las arritmias cardíacas. Como yo le decía, puede el paciente tener una arritmia cardíaca aislada, como una convulsión aislada, o puede tener una arritmia cardíaca que ceda y reingrese, o puede tener una arritmia cardíaca que sea persistente. De la misma manera se manifiestan las convulsiones. La diferencia entre estatus convulsivo y convulsión es una cuestión de tiempo, de persistencia de la situación. También es cierto que una convulsión que no se trata, al igual que una arritmia que no se trata, es potencialmente mortal, ¿sí? ¿Cuándo se asocia una mayor mortalidad? Cuanto más grave es la causa. Es decir, ustedes tienen acá una lista de los estudios que se hicieron acerca de el pronóstico y el desenlace de estos pacientes. Y ahí se encontró que la mortalidad se debe a hipoxia severa, porque la convulsión produce hipoxia cerebral. Es oxígeno que no está llegando a una zona del cerebro. Las convulsiones asociadas a los accidentes cerebrovasculares. También hay accidentes cerebrovasculares que uno los detecta como tales justamente porque el paciente inicia con una convulsión. No es el accidente cerebrovascular típico por ahí que ustedes conocen, que el paciente tiene dificultades para hablar o dificultades motoras. Si el accidente cerebrovascular genera además convulsiones, ahí tenemos un aumento de la morbimortalidad.
En el trauma, sobre todo el trauma cráneoencefálico, y hay trauma cráneoencefálico grave donde se debe hacer profilaxis para las convulsiones, porque uno espera que las convulsiones aparezcan, ¿sí? Las infecciones del sistema nervioso central, básicamente las meningitis y las encefalitis, son muchas veces causa de que se dispare una actividad anómala del cerebro en una zona y esto lleve al paciente al estatus convulsivo. ¿Sí? Y algunas convulsiones se asocian al uso de determinadas drogas, tanto legales como ilegales, pero fundamentalmente al uso indebido o abuso de drogas. ¿Con qué convulsiones nos podemos encontrar? Las más fáciles de entender son las tónico-clónicas o crisis generalizadas. ¿Sí? Donde el paciente, ustedes lo van a ver, que tiene rigidez de los cuatro miembros, sacudidas corporales, eso sería la parte tónica, es la parte en la cual el paciente se pone rígido. Y la parte clónica es aquella en la cual el paciente produce estos espasmos como movimientos asincrónicos del cuerpo. ¿Sí? Esta es la convulsión más fácil de ver, es la que conocemos del libro, es la que sabemos que tenemos que colocar al paciente con protección de la vía aérea, acostarlo, evitar que se lastime, ¿sí? No tenemos que tratar de contener físicamente al paciente para que no se mueva, porque esto puede provocarle lesiones tanto articulares como musculares al paciente, y es la convulsión como más impactante, si se quiere. Por favor, esto no es de farmacología, pero esto es de enfermería y de la vida cotidiana. No intenten ponerle la mano en la boca al paciente que está en una convulsión tónico-clónica, porque si el paciente hace una rigidez de la mandíbula, va a cerrar la boca y no se la van a poder abrir y se van a quedar sin dedo. Entonces, esto es importante también. Antiguamente se decía que había que ponerle algo en la boca para que el paciente no se muerda la lengua. Esto es del uso y costumbre de la gente. Pero en realidad hay que dejar que el paciente evolucione y lo que hay que hacer es rápidamente llamar a la emergencia si nos encontramos frente a esto en un ámbito extrahospitalario. Dejar al paciente de costado para que si vomita no se aspire y básicamente evitar que se lesione, por eso lo acostamos, para que no se caiga, porque el paciente va a perder el estado de conciencia. Acuérdense que la convulsión es una pérdida del estado de conciencia la mayor parte de las veces. Puede haber mioclonías, que son solamente movimientos, pero que son movimientos sin coordinación, ¿sí? Y duran segundos. Y hay algunos pacientes que también hacen convulsiones atónicas. ¿Esto qué significa? El paciente aparece como flácido. Es como un paciente que está inconsciente y está sin actividad muscular, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de estos pacientes? Que se caigan y se golpeen la cabeza. Por eso el riesgo es el riesgo de trauma cráneoencefálico. Y tenemos otras que no son tan fáciles de ver, ¿sí? Que son las ausencias. Esto se da mucho en las dos etapas más extremas de la vida, en la infancia y en la adultez mayor, donde el paciente queda como en stop, queda como perdido, por eso se llama ausencia, porque el paciente, su conciencia no está acá con nosotros, está como mirando un punto fijo, pero en realidad no mira, ¿sí? Hay una recuperación brusca de esto y el paciente no tiene conciencia de lo que sucedió. Es decir, que si el paciente estaba haciendo algo, de golpe queda como suspendido en la nada y también el riesgo es que se lesione, ¿sí? Se recupera bruscamente sin noticias de qué fue lo que pasó. Mientras que por ahí en una tónico-clónica generalizada, con toda la dinámica que ustedes conocen hasta de las películas, el paciente puede que después de una convulsión tónico-clónica quede con la conciencia afectada, estuporoso, medio somnoliento, puede haber pérdida del control de esfínteres, ¿sí? Es decir, que hay un cuadro florido que nos va a decir que ese paciente está convulsivando. Es muy difícil que nosotros en esta etapa de su formación no tengan eh, la visión de que el paciente está en riesgo porque está convulsivando. Distinto es si el paciente estuviera hospitalizado en otros ámbitos donde por ahí es un poco más difícil, porque por ahí tiene sedación o porque por ahí el paciente ya estaba
inconsciente y es más difícil de diagnosticar. Pero como nosotros estamos hablando de pacientes que pueden entrar por la guardia o que pueden estar en la sala, nosotros nos vamos a dar cuenta clínicamente que el paciente está en un episodio convulsivo. Y a diferencia de un accidente cerebrovascular, donde el paciente puede perder la conciencia y el tono muscular, pero a veces nos da otra sintomatología, como que no puede hablar, o como que tiene una habla complicada, que no se le entiende lo que dice, o tiene asimetría de la cara. En la convulsión esto aparece como mucho más brusco, como mucho más intempestivo. Pero por otro lado, los pacientes pueden tener un debut epiléptico o pueden tener una crisis aislada de tipo parcial. Cuando digo debut epiléptico, quiere decir que ese paciente después va a ser estudiado y va a ser catalogado como un convulsivo frecuente, mientras que puede también tener una crisis y que sea la única que tiene en su vida. Es decir, que convulsivo no implica epiléptico, eso es a donde quiero ir. Si el paciente luego es estudiado y es diagnosticado como epiléptico, tomará medicación durante un tiempo prolongado de su vida o tal vez durante toda su vida y esto se convierta en una enfermedad crónica. Mientras que un paciente cualquiera, por ejemplo, un paciente que estuvo sometido a gases tóxicos en un incendio, no era epiléptico de base, no tenía ningún tipo de problema neurológico, pero la toxicidad de esos gases generó que en ese momento tenga convulsiones. Se tratarán esas convulsiones y luego el paciente seguirá en control para ver si esto de alguna manera tuvo algún impacto que haga que se cronifique o no. Mientras que por ahí un niño que presenta varias convulsiones a lo largo de la infancia sea seguido por neurología para diagnosticar si el paciente tiene un foco de descarga epiléptica. Son distintos los estudios y también es diferente el tratamiento en su casa. Mientras que a nivel hospitalario el estatus convulsivo lo vamos a tratar igual en todos los pacientes. También puede haber signos de una crisis parcial y que nosotros tengamos que ajustar el ojo, que son lo que llamamos crisis parciales complejas. Son respuestas raras. El paciente hace cosas que no son habituales y que no son controladas. Por ejemplo, eh, el famoso chupeteo, que lo pueden hacer los niños y también lo vemos en los adultos mayores, tocarse, frotarse las manos, estar confuso, eh, repetir algún movimiento de manera estereotipada, es decir, no es un movimiento que habitualmente el paciente hace porque es un tic o es su costumbre o tiene alguna otra patología neurológica, sino que aparece súbitamente en forma descontrolada y puede ser signo de una crisis parcial compleja. Todas estas situaciones que no son las típicas convulsiones que nosotros vemos en la guardia, van a devenir en estudios específicos de imágenes del cerebro, de laboratorio, que van a llevar al equipo de neurología que lo asista a este paciente a tomar una decisión farmacológica de tratamiento y a darle al paciente pautas de alarma. ¿Sí? También puede ser que se pierda el tono muscular de un miembro o haya movimientos solamente de una parte del cuerpo o de una parte de la cara. Pestañeo, el nistagmus, que es cuando vemos que el ojo se mueve, los ojos se mueven y el paciente no lo está haciendo en forma voluntaria, que se parece cuando ustedes ven dormir a alguien, cómo se le mueve el globo ocular durante la fase REM. Este tipo de situaciones también nos están alertando de que puede ser una convulsión. Como verán, el cuadro clínico es bastante significativo, es bastante visible. Acá tienen, y esto para que ustedes lo tengan en cuenta también cuando vayan a la práctica con sus pacientes, tienen diferentes denominaciones del tipo de estatus epiléptico, ¿sí? Por ejemplo, las contracciones musculares, ¿sí? Las mioclonías, que son estos movimientos irregulares, que se puedan mover más, el paciente empieza a pestañear, por ejemplo, de una manera que no puede parar de pestañear, no es un paciente que está pestañeando porque le molesta algo, esto va de la mano de alteraciones de la conciencia más o menos profundas, ¿sí? También puede haber que
También puede pasar que el paciente sienta sabores raros, olores raros, tenga eh, percepciones visuales anómalas, parecidas a las que si alguien de ustedes alguna vez tuvo una migraña, parecidas a las que se producen como el aura de una migraña, porque la migraña es un equivalente compulsivo. ¿Sí? Entonces a veces también se parecen. La aparición súbita de una migraña también puede ser, no se puede estar diciendo que el paciente puede estar teniendo una convulsión. No todas las convulsiones, vuelvo a decirle, se manifiestan de la misma manera. Por eso está bien, si bien yo no les voy a preguntar la diferencia entre una convulsión atípica y una típica, sí tienen que saber que para implementar un algoritmo de estatus convulsivo hay tiempos, y ya lo vamos a ver fundamentalmente paso por paso cómo actuamos nosotros, tanto desde el punto de vista farmacológico como desde el punto de vista de los cuidados. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta cuando el paciente ingresa y estamos ante la duda de una convulsión? Lo primero, los primeros cuidados independientes de enfermería que vamos a hacer es medirle la glucemia al paciente, porque la hipoglucemia puede estar dándonos una sintomatología parecida a una convulsión o puede estar directamente llevando al paciente a una convulsión, más frecuentemente que la hiperglucemia. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos un paciente hipoglucémico, lo primero que tenemos que hacer es corregirle la glucemia, como vimos en la clase de diabetes. ¿Para qué? Para evitar el daño neurológico que la hipoglucemia y la glucopenia hacen en el cerebro. ¿Por qué? Porque este cerebro que no está recibiendo combustible puede disparar una convulsión y puede disparar un estatus convulsivo que por más medicación que yo le ponga, si el paciente sigue hipoglucémico, lo más probable es que no solamente no remita el estatus convulsivo, no lo podamos frenar, sino que además el paciente puede entrar inclusive en paro cardíaco, porque la hipoglucemia es una causa de paro cardíaco. Entonces, nosotros ante la duda le pinchamos el dedo al paciente y nos quedamos tranquilos. La segunda cuestión, puede que el paciente aparezca cianótico o con algún tipo de dificultad respiratoria. Todas las convulsiones que nosotros eh, diagnosticamos como evento, hacemos un diagnóstico de que hay una alteración de la conciencia que puede darnos o no una sintomatología florida de convulsión, le vamos a poner oxígeno. Y ustedes me van a decir, ¿a todos los pacientes? Sí, a todos los pacientes, porque en el momento en el que se está produciendo la convulsión, ese cerebro está trabajando como si estuviéramos frente a una taquipnea severa a nivel respiratorio. Es decir, que le vamos a poner oxígeno porque ese cerebro no le está llevando suficiente oxígeno, y además, con esta hiperactividad metabólica que el cerebro tiene en este momento, lo que va a hacer es consumir más oxígeno y necesitar más oxígeno. ¿Qué hacemos nosotros poniéndole una máscara, por ejemplo, con reservorio a este paciente? Estamos aumentando la fracción inspirada, o sea, la concentración de oxígeno que le damos al paciente, y muchas convulsiones remiten exclusivamente así. Le ponemos oxígeno y la convulsión cede. Y ustedes me van a decir por ahí, porque por ahí me han escuchado decir de esto muchas veces y lo han visto en adultos los que estén cursando adultos. El paciente POC hay que ponerle oxígeno de manera controlada porque el paciente puede dejar de respirar, porque los sensores de su drive respiratorio responden a la caída del oxígeno y no al aumento de dióxido de carbono. Bien, pero lo que pasa es que nosotros nos vamos a quedar al lado del paciente. No le ponemos oxígeno y nos vamos, como le pondríamos oxígeno por ahí a un paciente respiratorio, que le pones una mascarita y te vas a ver otro paciente. Este paciente en el triage es un paciente de mucho cuidado y nunca lo dejamos solo, sobre todo porque puede lastimarse. O también puede dejar de respirar por la misma convulsión, independientemente de que le hayamos puesto oxígeno. Entonces, este paciente, primera pauta de tratamiento, si yo les preguntara qué es lo primero que hacemos, controlamos glucemia, ponemos oxígeno. Y después vamos a empezar con una batería de fármacos. ¿Sí? Está quedando ahora, según lo que me dice la pantalla, menos